Listo, inicio de nuevo la grabación. Si sí quedó, después me tocará subir dos partes de esta sesión, parte uno y parte 2 para que quede todo. Esperemos que él haya logrado guardar. Bueno, retomo entonces con el tema de las luces. Avisemos por si alguien se fue que retomamos. Listo. A ver si el auto backup guardó algo de la escena. Ok, veamos. File, auto backup. A ver, son las 8:46. A ver qué fue lo último que guardó. A ver, muévete. File, open. Veamos aquí en el autoback. 3ds Max, autoback. Y tenemos uno grabado a las... Hoy es que 23. No, no grabó nada el día de hoy. No alcanzó a hacer backup de lo que estábamos haciendo. Bueno, ni modo, volvamos a construir la escena. Entonces dije que iba a hacer un plano de 3 metros por 3 metros, 300 por 300, que iba a ponerle, dejémoslo por aquí centradito, 0, 0, 0. Listo, voy a poner una L que vaya de aquí a acá y por aquí. Entonces tiene menos 300, 300, 12, 12 y 200. Y la voy a mover activando los snaps endpoint y la vamos a mover del endpoint de acá, este objeto del endpoint de acá, este objeto del endpoint de aquí al endpoint de acá. Estaba terco, listo. Y puse entonces una tetera, quitamos ya los snaps, de 20 centímetros de diámetro y la organicé por aquí. Listo, dije que la iba a rotar un poquito. Ok, que vamos a crear unas copias de esto. Calcos, tres calcos, ok. Y de todas estas hacia abajo, calcos, tres calcos, ok. Tomamos todas esas teteras, selección por ventana, tomo esas teteras y las voy a mover para centrarlas un poquito aquí en la escena. Me va a tocar hacer el plano un poquito más grande, hagámoslo de 350 por 350. Ok, y movámoslo por aquí. Listo. Ok, no me voy a enredar más con eso. Y el planito dejémoslo de un solo segmento y un solo segmento. Quitamos la rejilla en todas estas ventanas. Y listo, ahí vamos. Ah, había puesto una cámara, entonces una cámara, creo una cámara física. Cámara que encuadre en este plano. Y voy a ver esto de la escena. Listo, algo así un poquito más lejos. Ok, ahí vamos. Bien, y oculto las cámaras. Y por si acaso guardo. Salvar, entonces guardemos esto en nuestra carpeta como luces. Ok. Bien, configuro el motor de render a Scanline.
Ok, y nos pasamos a crear luces estándar y estaba con las Direct, Omni y Skylight. Ahí fue donde se cayó. Espero que no vaya a fallar otra vez. Skylight. Listo. La luz Skylight básicamente pretende, vamos a ver, no, aquí no voy a visualizar nada. Vamos a renderizar. Ok, pasemos a la perspectiva y rendericemos la perspectiva. Listo. Esto es lo que pasa cuando ponemos una luz Skylight. Todo se ve plano, 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 plano. ¿Por qué? Porque básicamente ella solo proyecta una luz, pero no proyecta sombras, no genera nada. Esta es una luz que realmente no tiene como objetivo proyectar sombras. Genera más bien algo que hace ver la imagen final más o menos realista y es algo llamado el ambient occlusion o la oclusión ambiental. La oclusión ambiental es el efecto por el cual la luz no logra entrar de igual manera en los espacios que están entre dos objetos cercanos. No es lo mismo que una sombra. Es más, ¿por qué la luz no llega ahí? Porque empieza a rebotar entre superficies, pero hay espacios donde esa luz no, los rebotes de esa luz no logran llegar en igual cantidad que en el resto del espacio. ¿Por qué? Porque hay pequeños huecos, digamos, llamémoslo así, huecos o hendiduras o espacios muy pequeños entre dos objetos y pues la luz no alcanza a llegar. Eso es la oclusión ambiental. Esta luz pretende generar ese efecto, pero ahorita les muestro cómo. Si solo la ponemos y no hacemos nada, pasa esto al renderizar. Todo queda plano, 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 totalmente plano. Entonces nada, voy a quitar esa luz y en un momento la explicamos. Listo, vamos a activar aquí la visualización en alta calidad para que vayamos viendo sombras. Si no hemos puesto ninguna luz en Scanline, el programa dispone una serie de luces que son dinámicas, se mueven a medida que yo muevo la cámara o que muevo el punto de vista para iluminar la escena de frente e iluminarla lo mejor posible. Entonces, si yo renderizo la escena sin ninguna luz, sí, ahí veo los objetos y aparentemente hay luces. Pero, como les digo, son luces que el programa deja de relleno mientras yo pongo una luz. Pero en el momento en que creamos una luz, por ejemplo, una Target Direct, listo, y voy a mover esta luz. En el momento en que ubico una luz, todas esas luces de refuerzo que el programa ubica, las elimina, las apaga por completo y quedamos iluminando solamente con la luz que yo empiece a ubicar o las luces que empiece a disponer. Para que sea claro por qué aparentemente estaba iluminada toda la escena inicialmente y tan pronto pongo una luz, ya todo se apaga y solo queda iluminado un espacio. Bien, vamos a ver los parámetros de estas luces. Cualquiera de ellas nos va a dar parámetros similares. Entonces voy a tomar la Target Direct para que veamos esos parámetros y miramos qué incidencia tienen en la imagen unos y otros. Esto ya me desconfiguró aquí una ventana. Ah, no, es por esto. Listo. Ok, ya. Bien, entonces voy a maximizar la perspectiva y vamos a ir viendo qué ocurre con esa luz. Cuando vamos a modificar una luz, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener seleccionado el, la fuente de la luz, no el target. Voy a decirle aquí que me seleccione solo luces. Si tengo seleccionado el target de la luz, en el panel modificar no aparece nada. ¿Sí? Tenemos ese panel vacío porque el target de la luz no le puedo alterar absolutamente nada. Pero si tenemos seleccionada la fuente de la luz, por ejemplo aquí voy a seleccionar entonces nuestra Direct, ahí sí nos aparecen todos los parámetros de los que disponemos para configurar esa luz. Y esos parámetros son en orden. Voy a ir uno por uno. Primero, que la luz esté prendida o apagada. Yo puedo apagar la luz y listo, no hay luz. Prendamos de nuevo la luz. Luego me dice, ¿qué tipo de luz es esta? No importa en qué tipo la haya creado. Yo creo una direct, pero puedo decirle que no, que quiero que sea más bien una spot. Y entonces cambia a una luz cónica. O que quiero que se vuelva más bien una omni, o sea, se vuelve un puntico de luz. Luz omnidireccional. Nada, que vuelva a ser una direct, direccional.
Luego, sin importar cuál haya creado, si creé una target o una free, aparece la opción del target. Si está activo fue porque creé una luz target y puedo controlar ese target. Si no está activo es como si hubiera creado una free. ¿Sí? Una luz free, sin target. Entonces no importa cuál haya creado, después puedo configurar eso. Si no tiene target, él habilita la distancia del target. Este valor que aparece al lado, que ahora puedo configurar, determina qué tan lejos o cerca está el target de la fuente de luz. Si no tiene activa la opción de target. Si la tiene activa, pues ya esa distancia la determino ubicando el target dentro de la escena. Luego aparece la opción de que proyecte o no proyecte sombras. Por defecto, en las últimas versiones del 2020 para acá, las luces ya proyectan sombras por defecto. En versiones anteriores, 2019 para atrás, las luces por defecto no proyectaban sombras, teníamos que activarle la opción para que las proyectara. Aquí ya las proyecta, si desactivo esto, pues deja de proyectar sombras. Si está proyectando sombras, puedo determinar de qué tipo o con qué algoritmo quiero que calcule esas sombras. Y aquí me da varios algoritmos. El ideal, digamos el más acertado para Scanline es este Ray Trace Shadows, sombras por trazado de rayos, Ray Trace. Pero hay otras que me permiten configurar una u otra cosa como Area Shadow o como Shadow Map. Luego les muestro esos parámetros. Voy a dejarlo por ahora en Ray Trace. Listo, luego viene una caja que dice atmósfera de efectos, esta la voy a dejar para el final, luego les muestro qué es atmósfera de efectos, lo usamos luego. Luego viene otra persianita que dice intensidad, color y atenuación. Entonces, intensidad, voy a renderizar para ver cómo está quedando hasta ahora esta imagen. Listo. La intensidad me permite disminuir o aumentar la fuerza de esa luz por este valor. Está en 1 por defecto, que es la fuerza total de su luz, pero podría decirle que quiero una fuerza de 10, un multiplicador de 10. Va a multiplicar 10 veces la intensidad de la luz y entonces vamos a obtener este resultado. Ya a ustedes les hablé, y si no, corríjanme, pero sí, creo que sí, ya les hablé sobre la exposición en la fotografía. ¿Sí? Les dije, sí, sí, ya recuerdo que sí lo hablamos. Les dije que la exposición en la fotografía dependía de tres factores, que son la apertura focal, cuánto se abre el diafragma al tomar la foto, la sensibilidad del sensor, medida en ISO, que comercialmente iba a 100, 200, 400, 800, etcétera, y la velocidad de obturación, que tanto tiempo está abierto ese diafragma capturando luz. En este caso entonces tengo una luz súper intensa que por las características de la cámara que tengo puesta, pues está sobreexponiendo la imagen. Todo está quedando súper blanco. Pues nada, en este caso simplemente voy a poner la intensidad de la luz en lo que corresponde, que es 1. Digamos que en Scanline esos valores son fáciles de configurar. Normalmente eso es 1 en la intensidad y ya. Si quiero un poquito menos de luz, pues bajamos la intensidad de esa luz a 0. No sé, por ejemplo 0.3 y tenemos una luz mucho más suave. Efectivamente la intensidad de 1 me parece que estaba quemando un poco la imagen, creo que esta luz va mejor. Luego de eso podemos configurar el color de la luz, lo cual altera el color de los materiales. Eso es correcto, aunque aquí no se trata de manera físicamente correcta, pero sí tenemos un resultado más o menos aceptable. Y es que si ponemos una luz muy roja, por ejemplo, ok, pues nuestra escena se toma esa tonalidad, todo se convierte en rojizo. Digo que no es físicamente correcto porque eso no pasaría en la vida real si la luz fuera roja. Sí tomarían tonalidades los objetos, obviamente. Si solo les están llegando rayos de luz roja, pues es lo único que van a expulsar. Pero interactúa de otra forma también con el material que aquí no va a ocurrir. Eso lo veremos si es el caso con las luces del otro motor de render. Entonces nada, por ahora voy a dejar la luz blanca. Simplemente blanca. Luego aparece una opción que dice decaimiento y es para que la luz se pierda. Hay un problema con Max grande con respecto a las luces, con Scanline, no con Max, con Scanline. Hay un problema serio y es que las luces cuando proyectan sombras, voy a pasar aquí un momento a una perspectiva, cuando las luces proyectan sombras, resulta que el contraste entre área iluminada y sombra es absoluto. Resulta que en la sombra no veo nada, nada, absolutamente nada. Voy a crear, por ejemplo, una pequeña cajita por aquí.
Listo. Esa cajita. En la vida real, si tuviera tanta luz como vemos en esta escena, esa cajita, a pesar de que estuviera tras la sombra de la tetera, debería verse algo de ella. En este caso no vamos a ver absolutamente nada. Miren, no se ve nada, nada, nada de esa caja. ¿Por qué? Porque el problema de Scanline, o bueno, otra vez, problema o ventaja, porque en algunas ocasiones eso resulta ser una ventaja, es que no calcula los rebotes de la luz. En la vida real, un espacio puede estar iluminado por una sola fuente de luz. A pesar de que esté mal iluminado, podríamos ver en la mayoría de espacios dentro de ese lugar, gracias a que los rayos de esa fuente de luz rebotan sobre los objetos. Entonces empiezan a rebotar sobre las paredes, sobre los muebles, sobre lo que haya, y eso va a hacer que algunos rayos de luz lleguen a los espacios donde la luz no se recibe de manera directa. Eso se llama trazado de rayos, ray trace, y asimismo es lo que genera la luz indirecta. Entonces, Max con Scanline no calcula la luz indirecta ni calcula rebotes de luz. Por consiguiente, es imposible iluminar de una forma aceptable con una sola luz en Scanline, a diferencia de lo que vamos a ver luego. Entonces, primer problema, si hay sombra, la sombra es absolutamente oscura, cero luz. Y las áreas iluminadas 100% de luz. Pero si no proyectara sombras, perdón, esa luz, vamos a encontrar otro inconveniente. Voy a decirle que no proyecte sombras. Entonces eh, aquí en las sombras. Voy a quitar las sombras. Resulta que si esa luz no proyecta sombras, pues la luz nunca para, es infinita. Eso quiere decir que si yo hago otro plano por aquí y bajamos ese plano, miren que a pesar de que ese plano está detrás o debajo del plano principal, la luz está llegando a él. ¿Sí? Ahí vemos que llega la luz completica a ese plano. Nada interrumpe el paso de la luz si no está proyectando sombras. Y no es un efecto de previsualización. En el render va a ocurrir igual, miren. Ahí está. Entonces, al no proyectar sombras, él simplemente no se detiene. La luz no se detiene ante nada, continúa hasta el infinito. Y podría poner un objeto muy, 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 muy lejos de esa fuente de luz y se va a iluminar exactamente igual porque él no calcula el decaimiento de la luz. Entonces voy a seleccionar la luz, me voy otra vez a la cámara y veamos qué es eso entonces del decaimiento. Esto funciona más o menos. Resulta que hay digamos, un parámetro físico que determina qué tan rápido decae la luz en función de la intensidad de esa luz y del tamaño de esa luz. Eso se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero es el cuadrado, decaimiento por cuadrado inverso. Eso tiene un nombre más técnico, pero ahorita en este momento no lo recuerdo exactamente. Pero es así, se llama así, el decaimiento por el cuadrado inverso. Incluso por ahí tengo una imagen que lo ilustra. Veamos por aquí, en este backup, por aquí, por acá, y es esta imagen. ¿Sí? Esta imagen ilustra, hay una ecuación que me permite determinar hasta dónde va a iluminar esa luz según su intensidad. Entonces tenemos la fuente de luz y vemos que al doble de distancia llega un cuarto de esa luz y al triple de distancia llega la novena parte de esa luz. ¿Sí? Ley del cuadrado inverso de la distancia, así se llama. Ley del cuadrado inverso de la distancia. Entonces esto se eleva, ¿sí? Es exponencial. Entonces la luz se recibe completa hasta cierto punto, al doble de distancia de ese punto recibo la cuarta parte de la luz y al triple de distancia la novena parte de la luz. Entonces si yo quiero que la luz efectivamente tenga ese comportamiento, pues activamos esa opción y el resultado es bien interesante porque lograremos ver cómo la luz va perdiendo fuerza a medida que avanza en la escena. Entonces aquí al renderizar vemos que aquí tenemos una luz bastante intensa cerca a la fuente y por acá al final ya tenemos muy poquita luz, ¿no? Eso depende, repito, del tamaño de la luz, de la ubicación de la luz, de la intensidad de esa luz. Entonces, pero bueno, aplica.
Voy a decirle que no decaiga de esta manera, pero quiero usar otra cosa. Voy a usar ahora, ubiquemos esta luz por aquí y el target por aquí al final. Quiero usar otro parámetro y pongámoslo un poquito más de lado para que veamos mejor el efecto. Hay otra posibilidad para controlar ese efecto de decaimiento de la luz que es la atenuación. Entonces él me da dos opciones, atenuación cercana y atenuación lejana. Nunca he sabido para qué existe la atenuación cercana, porque esto lo que hace es que entre más cerca esté de la luz, menos luz recibe. Entonces, pues no me parece lógico, ¿no? Por alguna razón está ahí, no digo que por alguna razón continúe, porque esto ya lo he mencionado en varias ocasiones, las especialmente lo que tiene que ver con Scanline, sus luces, sus materiales, todas esas opciones, hace muchísimos años que eso no lo actualizan porque ya nadie lo usa. Entonces puede ser que esa atenuación cercana no sirva para nada y nadie la use, pero como eso ya no lo trabajan, pues simplemente ahí sigue y seguirá mientras exista Max y mientras exista Scanline como motor de render. En algún momento puede que finalmente lo quiten y ya los motores de render físicamente basados en la realidad pues sean más eficientes y pues quiten Scanline por completo y ya desaparezcan estas luces también. Pero por ahora existe entonces la atenuación cercana y la atenuación lejana. Como les decía, la atenuación cercana no tiene ningún sentido porque entre más cerca esté de la luz menos me ilumina, no, ni idea. Pero la atenuación lejana funciona y funciona bastante bien. Vamos a decirle que la use, activamos ese use y que la muestre. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen estos dos valores, start y end. Start es donde empieza a perder fuerza la luz. En este caso me dice que a los 2 metros de la fuente va a empezar a perder fuerza. Y el end es hasta dónde ilumina esa luz. Entonces me dice que ilumina hasta 508 centímetros, o sea, hasta 5 metros. De ahí para allá no va a iluminar nada. Voy a bajar esa distancia y voy a decirle que quiero que ilumine hasta un poco antes, solo hasta los 3 metros y medio. Empieza a perder fuerza a los 2 metros, termina de iluminar a los 3 metros y medio. Y veremos que efectivamente al renderizar eso ocurre. La luz tiene toda la intensidad por acá, pero va perdiendo fuerza, 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 hasta que por aquí ya no ilumina nada. De ahí para allá todavía hay espacio, hay otra tetera, ahí está la pared, hay piso, pero no vemos ya nada porque hasta ahí llegó la luz. Esa es la atenuación lejana. Interesante, por ejemplo, cuando uno quiere recrear el efecto de una vela, porque las velas como proyectan tan poquita luz y son fuentes de luz tan pequeñas, pues tienen un decaimiento muy rápido. Al cabo de 2 metros ya no veo nada, ya no ilumina absolutamente nada. Entonces es un efecto bien interesante para ese tipo de escenas donde queremos simular esos efectos. Por ahora no la voy a activar, no la voy a usar y ya tenemos de nuevo luz infinita hasta que encuentre un objeto porque ya está proyectando sombras. Listo, después vienen los parámetros, cambian según el tipo de luz, dice directional parameters. Pero los parámetros van a ser los mismos, cambia el nombre, dirá directional parameters o spot parameters o omni parameters, pero los parámetros son similares. Primer parámetro, mostrar el cono de la luz. Resulta que la luz la veo porque está seleccionada, pero si la deselecciono, solo veo el rayito, no veo el cilindro completo de la luz, solo se ve el rayito. Si la vuelvo a seleccionar, vuelvo a ver toda el área de incidencia de la luz, todo el cilindro. Ese show con es para que ocurra esto, que la luz, sin importar si está o no seleccionada, me muestre ese cilindro. Entonces, en este caso, si no está seleccionada, igual sigo viendo el cilindro, a diferencia del caso anterior. Y luego aparece una opción que es poco recomendable usar, pero les explico qué es, y es el overshoot. Overshoot hace esto, miren, lo voy a activar. Listo, ahí está. ¿Qué está haciendo? Pues que ya no se limita por el diámetro de esa luz, sino que proyecta luz a todo el espacio, absolutamente todo el espacio. Pero hay un serio problema cuando activamos ese overshoot y es lo siguiente. ¿Qué ven de raro ahí? Ahí hay algo bien raro. ¿Qué será? A ver si le están prestando atención ahí al tema. Quien quiera puede opinar. ¿Qué está ocurriendo de raro en esa imagen en este momento? ¿No notan nada raro? Hay dos cosas evidentemente raras. ¿Nadie? Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Bien, gracias, profe.
Dime. Según en la proyección de la sombra de la tetera hacia la otra tetera, parece que tuviera en la sombra tuviera un hueco y ella no debería tener ese hueco ahí en la sombra. Correcto, ese es un error, pero ese error es de toda la luz, no es por el overshoot, pero ese error es de la luz y ya les digo por qué. Pero sí, efectivamente es un error. Bueno, es más, les digo una vez, y es por el mismo tema del material. Recuerden que en Scanline el motor de render no evalúa la cara interna de las mallas, solo evalúa la cara externa. Entonces, al no calcular la cara interna, veo a través del hueco, porque aquí estoy viendo la cara interna de la tetera, veo a través de ella y lo mismo pasa con la sombra. No le calcula sombra a ese espacio y entonces se ve ni en la boquilla ni en la tapita, pues se ve como si no estuviera nada y como si no hubiera nada y la luz sigue de largo. Pero es por eso, por lo que está, eh, no está evaluando la cara interna. Voy a corregir eso con materiales. Digámosle aquí que quiero seleccionar solo geometrías y voy a seleccionar todas las teteras. Voy a crear aquí un material al que le voy a poner un scanline estándar, al que le voy a poner un color medio ocre. Ok. Y voy a aumentarle su brillo y lo voy a ilustrar un poquito. Y le voy a activar a esto two-sided, esta opción, two-sided. ¿Para qué? Para que el material obligue al motor de render a calcular las dos caras de la luz. De la malla, perdón, las dos caras de la malla. Y se lo voy a asignar a todas las teteras. Listo, vuelvo a seleccionar la luz. Digo que solo quiero seleccionar luces en el filtro, vuelvo a seleccionar la luz y verán que ese tema ya se corrigió. Entonces, miren, ya no veo a través de la tetera y la sombra tampoco me proyecta ese huequito. Entonces, bien, primer error corregido, pero repito, ese era error del material y del motor de render, no error de la luz. Pero aquí sigue la pregunta. Al haber activado el overshoot, algo raro, raro, raro está ocurriendo con esa luz. ¿Qué ven ahí de raro aparte de lo que tú mencionaste? Ah, no, no. Profe, Dime. ahí se nota que pues, hay una tetera que no tiene muy bien el sombreado. Hay una que no tiene bien la sombra, que es esta. La sombra se cortó. Y hay otras teteras que ni siquiera están proyectando sombra. Miren, esta tetera no está proyectando sombra. Esta tetera de acá no está proyectando sombra alguna. Esta tetera de acá de la esquina no está proyectando sombra alguna. Ese es el problema del overshoot. Gracias por tu comentario. Es el problema del overshoot. Overshoot lo que hace es que deja de limitar la luz al espacio que ella tiene, o sea, en este caso al cilindro que tiene esa luz. Y empieza a proyectar luz para todo lado, por todo el infinito. Pero las sombras siguen ajustadas al diámetro de la luz. Entonces la luz se proyecta para todo lado, pero la sombra no. La sombra sí solamente tiene efecto dentro del diámetro de esa luz. Entonces por eso digo que activar ese overshoot no es recomendable en la mayoría de casos. Cuando habilite, bueno, de nuevo, ya esto lo he dicho varias veces y lo repito. eh, yo hablo en presente, pero realmente debería hablar en pasado, porque hace años yo no renderizo con Scanline una escena, muchos años. Entonces, antes, hace 20 años que usaba Scanline, eh, solamente utilizaba el overshoot cuando tenía una luz que quería que iluminara absolutamente toda la escena, normalmente luces muy bajas y más tipo luz ambiente. Y normalmente esas luces ambiente ni siquiera proyectan sombras. Sí, es más como una iluminación genérica, general, para que me ilumine áreas que no están quedando iluminadas. Que lo voy a hacer en un momento. ¿Por qué? Porque ya les dije, en este motor de render la sombra es supremamente dura, es 100% negra y el área iluminada es 100% luz. Entonces eso lo tengo que contrarrestar de alguna manera porque físicamente no se ve bien, no funciona así y no se ve bien. Entonces lo que hago es poner luces de soporte, luces que iluminen esas áreas que esta luz no está iluminando, pero sin siquiera proyectar sombras. No me interesa que proyecten sombras y en ese caso sí puede ser, podemos utilizar ese overshoot porque lo que necesito es que ilumine toda la escena. Entonces ese es el problema de ese overshoot. Entonces vamos a quitar ese overshoot. Al desactivar ese overshoot, él ya me habilita de nuevo las dimensiones de la luz. Y esas dimensiones están medidas por dos parámetros, el hotspot y el fall off. Hotspot es el área cálida de la luz. Miren cómo la luz
tiene dos circulitos, un círculo como amarillento y uno más oscurito, más opaco, también amarillento pero más opaco como cafecito. Pues el círculo amarillo determina ese hotspot, el tamaño del hotspot. ¿Qué es el hotspot? Es el área cálida de la luz, donde la luz está llegando con total intensidad. Y el fall-off está determinado por ese circulito cafecito y es el área total de hasta donde llega la luz. Obviamente el hotspot siempre tiene que ser más pequeño que el fall-off, siempre. La diferencia mínima es de 2 centímetros. Entonces si yo digo que el hotspot mida 120 centímetros de diámetro, pues el fall-off mide 5 centímetros, perdón. Mide 125 centímetros. Si bajo el fall-off a, por ejemplo, 80 centímetros, el hotspot automáticamente se disminuyó a 75 centímetros. La diferencia mínima entre los dos debe ser de 5 centímetros. Pero la máxima no hay. Yo puedo poner aquí un hotspot muy chiquito y un fall-off muy grande. ¿Qué ocurre? Pues que al final, al centro, a donde llega el hotspot, vemos una iluminación total, absoluta, pero esa iluminación va perdiendo fuerza hacia el exterior hasta llegar al fall-off, el área total de caída, pero ya con muy poca fuerza. Entonces voy perdiendo fuerza en la luz, pero no por la distancia de la luz, sino por la ubicación de su target. En el target totalmente iluminado, de ahí para allá va perdiendo luz. Eso es hotspot y fall-off. La luz además puede ser circular o cuadrada. Por defecto está cuadrada esa luz, está circular esa luz, perdón, es circular, pero yo puedo decirle que sea rectangular. Entonces, si la luz es rectangular, efectivamente vemos que la luz se convirtió en un rectángulo y al renderizar, pues tengo luz rectangular. Puedo querer, en algún caso, una luz rectangular para varios efectos. Aquí, por ejemplo, parece como si se hubiera abierto una puerta y estuviera entrando luz por esa puerta, gracias a que la luz ahora es cuadrada. Puedo, si es rectangular, configurar su aspecto, que es el valor que aparece después, aspecto, este aspecto. Ese aspecto me permite determinar si la luz es cuadrada o es rectangular. Entonces, un aspecto superior a 1 hace que la luz sea más ancha que alta. Y entonces en este caso tendríamos este efecto. Un aspecto menor a 1 va a hacer que la luz sea más alta que ancha. Y entonces tenemos este efecto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden configurar, es la proporción básicamente. Proporción de ancho dividido alto. Volvamos a dejar cuadrada en 1. Y además esa luz cuadrada sirve para otra cosa y es otro parámetro que tenemos en las luces que está donde dice efectos avanzados, Advanced Effects. Ahí hay un par de cosas que la verdad nunca he visto que hacen, nunca he entendido que hacen, ese contraste y suavizar no sé qué los bordes, eso nunca he visto que tenga una incidencia real en la imagen, pero aquí sí hay un parámetro interesante y es este Projector Map. Entonces ahí aparece Projector Map y dice que no está proyectando nada. Pues yo puedo hacer lo siguiente. Voy a abrir mi editor de materiales, voy a buscar un bitmap en general y quiero que ese bitmap sea una imagen. Vamos a tomar estos wallpapers. Quiero que sea este tigre. Listo. Quiero que sea esa imagen. Entonces voy a abrir acá el bitmap. Ok, ahí ya tenemos el bitmap. Y lo que voy a hacer es ajustarle ese bitmap, ese mapa bitmap, se lo voy a asignar a este projector map de la luz. ¿Cómo lo hago? Del nodo de salida del mapa a la cajita donde dice nada. Arrastro con clic sostenido, suelto y él me dice, ¿quiere que la imagen se asigne ya como un calco o como una copia? Pues como un calco, cosa que si necesito editarle algo lo edito aquí en el editor de materiales y el cambio ya se va a ver reflejado en la luz. Damos OK y miren lo que ocurre ahora al renderizar. Ahí está. Tenemos una luz que proyecta una imagen. ¿Sí? Entonces esta luz está proyectando esa imagen que seleccioné. Les muestro, si cambiamos la imagen a la de este perrito. Abrir. Renderizamos. Y ahora entonces la luz está proyectando a ese perrito. Obviamente lo está deformando, lo está adelgazando. ¿Por qué? Porque la imagen es larga, tiene más ancho que alto.
mientras que la luz está cuadrada. Entonces, en el aspecto de la luz, ahí en el aspecto que está en 1 en este momento, al frente aparece una cosa que dice bitmap fit, ajustar a una imagen. Y así puedo hacer que el aspecto de la luz, su relación ancho-alto, corresponda al aspecto de la imagen, a la relación ancho-alto de la imagen. Entonces le doy bitmap fit, busco la misma imagen que estoy usando para proyectar, le doy abrir y ahora esa imagen, esa luz, perdón, efectivamente tiene la proporción que tiene la imagen correctamente. Esto es proyectar y hay una ventaja con este proyector y es que como bitmap no solamente puedo cargar imágenes estáticas, puedo cargar un video, un AVI o un move como mapa. Y si animáramos esto, hiciéramos una animación, veríamos que efectivamente a medida que va pasando el tiempo, el video también se va moviendo. Entonces, solamente usé eso una vez, profesionalmente, ¿no? Lo he hecho muchas veces como ejercicio, pero solamente una vez profesionalmente en el que me pidieron un recorrido, hace muchos años, un recorrido para unas salas de cine. Entonces necesitaban que recorriera el espacio, las salas, la espera, no sé qué, y al entrar a la sala de cine, entonces querían que se viera pues que se estaba proyectando una película, no sé qué, y pues usé este método para lograr eso. Hice la animación de la cámara y le puse un mapa de proyección a la luz y ese mapa era un video cualquiera y pues entonces a medida que iba corriendo el tiempo iba corriendo el videito también que le puse a la luz. Interesante resultado. No quedó muy bien sincronizado porque la velocidad en fotogramas del video que puse con la velocidad en fotogramas en la que yo animé no era la misma, entonces sí quedó ahí como se veía raro, ¿no? Como un poquito lento se veía. Pero bueno, igual el resultado le gustó al cliente. Bien, si yo ya quiero que no proyecte nada, no necesito hacer mayor cosa que desactivar la opción map. Desactivo eso y la luz vuelve a ser una luz blanca normalita. Quiero que la luz siga siendo circular. Si la luz es circular, no puedo configurar su aspecto. La luz es circular, no ovalada. No puedo configurar su aspecto, pero sí puedo hacer que igual proyecte, ¿no? Igual sí puedo hacer que proyecte la imagen, aunque sea circular. Luego vienen los parámetros de la sombra. Entonces, esos parámetros de la sombra son en Ray Trace me dice simplemente que puedo configurar algo llamado bias y ese bias es como una separación entre el objeto base y la sombra que proyecta. Voy a poner por ejemplo un bias de 20 y rendericemos y miren lo que ocurre. Miren que las sombras ya no se proyectan completas. Él empezó a cortar la sombra. ¿Para qué eso? No sé. La verdad nunca he usado en la vida ese bias para algo real, en algún proyecto. Pero ahí está, él va separando un poco la sombra de la fuente, más que separarla la va cortando. Entonces voy a decirle que no quiero un bias de 20, solo 0,2, como porque no empiece, de pronto no empiece la sombra adelante. ¿Qué pasó aquí? Ah, que le cambié. A 0,2. Y ahora sí. Listo. Ese 0,2 está bien como porque la sombra no empiece antes del objeto. Porque si uno le pone esto 0, a veces queda la sombra como muy pegada al objeto base. Bueno, aquí no está pasando. Ahí está igual 0,02. En algunos casos muy específicos. Por ahora dejémosla en 0,2 como estaba. Y para corregir el tema de que la luz pasaba a través de la tetera y se veía en la sombra, yo lo corregí desde el material, pero también se puede corregir desde la luz, porque también ahí está la opción de Two-Sided Shadows, que calcule los dos lados de las mallas para proyectar la sombra. Entonces, si no lo hubiera corregido desde el material, podría ahora corregirlo desde aquí. Perdón un segundito. Ya disculpen. Bien, no lo voy a dejar activo porque ya corregí el tema desde el material. Y por último dice Shadow Parameters y en ese Shadow Parameters lo que puedo configurar es el color de la sombra. Entonces yo puedo hacer cosas raras, nunca he visto una luz que genere ese efecto, pero puedo hacer que las sombras no sean negras sino de otro color. Sí, rojas. Listo, tenemos sombras rojas.
En general la sombra es falta de luz, la luz no llega ahí. La sombra se va a ver afectada por el color de la luz y del ambiente, sí, claro, y del entorno, y de los objetos que estén cerca, sí, pero la sombra per se no tiene color, porque es falta de luz, por consiguiente simplemente tenderá al negro. Pero pues bueno, aquí se puede jugar con eso, para algo servirá algún día, pero nunca lo he usado. Entonces sombras negras. Y luego puedo bajar la densidad de la sombra. ¿Para qué? Para que no quede totalmente oscuro donde no llega la luz. Puedo decirle por ejemplo que la densidad sea de 0.5 y entonces las sombras se hacen medios transparentes, pero es un efecto poco real también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sombra es muy uniforme, muy uniforme y bueno, entonces realmente bajar la densidad de la sombra no ayuda a mejorar la iluminación realmente. Aquí lo único es que haya luz ambiente. Entonces nada, densidad en uno. Y por último el colmo pues de la exageración, y es que puedo hacer que donde haya sombras aparezca un mapa. Lo mismo que en el caso de proyectar la luz, que solo en las sombras haya un mapa y entonces se va a ver una imagen en lugar de esa sombra, se ve la imagen ahí recortada. Eso ya será para algún efecto especial, para hacer algún tipo de pieza publicitaria, qué sé yo, pero pues de resto yo no le encuentro mucho sentido a que la luz proyecte como sombra una imagen y no negro. Y por último, si el color de la luz afecta el color de las sombras. No está activo, las sombras siempre tienden a negro, no importa de qué color sea la luz. Si activamos eso, si la luz es roja, las sombras se vuelven más rojas. Si la luz es azul, las sombras se vuelven más azules y así. Nada, no lo voy a activar. Listo, luego voy por acá unas sombras atmosféricas. Esto es nuevo, la verdad, esto jamás lo he usado. Vamos a ver qué hace. Pues la verdad no hizo mucho. Quitémosla. No veo que haga. No sé. La verdad nunca había mirado ese parámetro. Opacidad 100, cantidad de color 100. Bueno, ahí está. Por último aparecen aquí unos efectos especiales, atmósfera y efectos que pues les voy a mostrar algunos. Esto la verdad es otra cosa que realmente no uso. No uso, bueno, otra vez, como yo no uso Scanline, pues ya esto no lo uso nunca. Pero sí genera unos efectos interesantes. Voy a poner aquí de frente una pared hueca. Voy a hacer un rectángulo. Y a ese rectángulo le voy a poner varios rectangulitos chiquitos en el centro. Pongámoslo a un lado. Pongamos el rectángulo a un lado. Y voy a hacerle algunos rectangulitos pequeños. Entonces rectángulo y vamos a hacer un rectangulito así de grande. Y ese rectángulo lo voy a duplicar muchas veces. Entonces voy a calcarlo, no sé, 10 veces. No creo que quepan 10, 8 veces. Bueno, y las 8 cupieron completas, no importa. Y ahora, selección por cruce. Voy a seleccionar todos esos rectangulitos. Listo. Mm. Ah, es que estoy con el filtro de luces, con razón. Todo. Listo, selecciono esto y lo copio hacia arriba. Vamos a algo así y que la calque unas 5 veces. Ok, bien, esto está bien. Vamos a hacer esto un poquito más ancho. Y listo. Digamos que algo así estaría bien. Ese rectángulo lo voy a convertir en un editable spline. Le voy a hacer un attach múltiple a ese editable spline. Y voy a decirle que todos esos otros rectángulos se unan al rectángulo central. Ok. Y vamos a extruir esto. Extruirlo con una cantidad de 12 centímetros. Extruir 12 centímetros. Listo, lo que acabo de hacer es una pared hueca. ¿Sí? Miren, es pared, una pared hueca. Entonces voy a atravesar esta pared entre la luz y la escena. Vamos a hacer que la luz pase por ahí y voy a cambiar el encuadre de la cámara. Ahora vamos a ver así. Ok. Listo, digamos algo así. Y voy a acercar un poquito más ese plano. Listo, que queda un poco más por acá y que llegue hasta la parte baja. Ok, listo. Esto es lo que tenemos a este punto. Bien. Entonces voy a asignarle a esta luz un efecto.
A esta luz vamos a ir a donde dice efectos atmosféricos. Vamos a agregar un efecto atmosférico. ¿Cuál? La luz volumétrica. Volume light. Le damos OK. Listo. Y al agregarlo, entonces aparece en esa ventanita. Aparece ahí el volume light. Entonces voy a seleccionarlo y le doy en setup. Ok, y el efecto es este volume light. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo muestra? Si ya lo tiene. ¿Por qué no me muestra el efecto? Aquí está. Volume light, listo. Ok, vamos a decirle que esto se atenúe en amarillo. Y voy a poner una densidad más chiquita. Vamos a poner la densidad de 1 y hacemos una prueba de render a ver qué tal. Mira, eso es la luz volumétrica. ¿Sí? Básicamente ese es el efecto. Pero esto hay que mejorarlo para que las sombras que proyecta la rejilla se vean en esa luz volumétrica. Entonces le voy a poner ruido alto, voy a bajar un poquito la densidad a 0.7 y luz máxima 90%, voy a bajarle un poquito pues, al 80% luz máxima, luz mínima 0%. Ok, y ya. Atenuación empieza en el 100%, termina en el 100%. No tiene ruido, pongamos algo de ruido y un ruido fractal y ya vamos a ver si. Bueno, ahí, más o menos logro el efecto. Eso es una luz volumétrica, es luz que se ve. Sí, eso es básicamente el efecto. Esto, como les digo, en una imagen normalmente esto no se usa para nada. Pero si hay escenas en las que uno quiere cierto tipo de efectos y puede que esa luz volumétrica no sirva. Entonces ahí está. Eh, y existe la posibilidad de que los motores de render como Corona y V-Ray generen luces volumétricas. No con esta, pero sí pueden generar luces volumétricas. Entonces no estaba de más ver el ejercicio. Listo, ya si no me interesa ese efecto lo borro. Por ahí hay otro efecto que es el de estrella, pero para eso tengo que poner una luz omnidireccional. Pongamos una luz por aquí, una luz omni por acá y quiero ver esa luz. Entonces pongámosla lejos, por allá. Ok, y a esa luz le voy a asignar un efecto. Entonces atmósfera y efectos y le voy a agregar un efecto de lente. Ok, y veamos qué ocurre ahora cuando renderizamos. No apareció. Seleccionamos el efecto y setup. Ah, ok. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que aparezca un rayo. Listo, vamos a dejarlo así nomás a ver si ahora sí. Ahí está. Ese es el efecto, ¿no? Como cuando uno toma una luz, una foto y está apuntando a una fuente de luz, pues que genera ciertos efectos. Ver los rayos o el efecto bokeh o bueno, distintos tipos de efectos. Entonces él me da aquí la opción de jugar con esos efectos para ver que una estrella. Sí, ahí está. No son tampoco muy realistas, pero bueno, no está de más. Es un efecto interesante. Quitemos la estrella y dejamos solo el anillo. Listo, eso es. Ok, eso es todo con respecto a estas luces estándar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? No, no hay preguntas. Ok, Señor profe. vale. Ahora, vamos a convertir esto en una escena para V-Ray. Ah, pero me faltó mostrarles una cosa, a ver si se las puedo mostrar. La luz Skylight. Es una luz interesante con este motor de render. Espero que no me vaya a dañar porque poniendo esa luz fue que ahorita pasó lo que pasó. Entonces espero que no me vaya otra vez a pasar lo mismo. Pongamos esa luz. Listo. Y esa luz ya vieron lo que pasa si renderizo en este momento. Todo se ve plano, 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 plano. Ya se los mostré. Vemos que efectivamente aquí todo se ve plano, plano, plano. Pero si a esa luz
Solo con hacer esto, activar la proyección de sombras, Cast Shadows, el tema es a otro precio, totalmente diferente. Miren ahora la imagen que va a generar. Eso sí, se va a tardar resto en renderizar. Aquí ya empezamos a ver el efecto que les digo. Y esto ya puede pasar por fotorrealismo. ¿Sí? No es del todo fotorrealista, pero puede pasar. Es esto, esa luz no proyecta sombras, pero miren cómo en la unión entre los planos de esa pared hay menos luz. ¿Sí? Resalta esas rendijitas con ese efecto, menos luz en las esquinas, que en la vida real pasa. Y miren lo que está ocurriendo con las teteras. De nuevo, no está proyectando sombras, pero se ven más reales. ¿Sí? ¿Por qué? Por la oclusión ambiental. Eso es lo que genera activarle las sombras a esa skylight. ¿Sí? Entonces, pues, si no tengo de otra, si es el único motor de render que tengo, prefiero activar ese skylight y sus sombras, pero eso sí, ya ven que el render se empieza a tardar muchísimo más que antes, porque ya los cálculos que tienen que hacer son mucho más complejos. Dejemos que termine a ver para... Permítame un segundo mientras termine. Listo, terminó. Entonces, bueno, ahí tenemos una imagen un poco mejor de lo que estábamos viendo antes, si bien tampoco es del todo realista. Ahora sí, me paso al otro motor de render. Entonces, quitemos esta luz, cambiemos de motor de render. Voy a guardar esta escena hasta ahí. File, save. Listo, cambiamos de motor de render de Scanline a V-Ray. Listo, voy a cambiar el material. Entonces abramos el editor de materiales y voy a crear un material V-Ray para las teteras. Entonces este material quiero que sea un plástico, no importa, un plástico azul medio verdoso pero muy oscuro, un poco más oscuro. Listo, un poquito más de verde. Ok, ya sabemos que en este caso, en estos materiales, la reflexión siempre es al 100%. Ok, solo que esa reflexión es Fresnel y con menos glossiness, con menos lustre, 0.8 para que los reflejos no se vean tan intensos, 0.7 voy a dejarle. Listo, y el índice de refracción de ese plástico lo voy a dejar en 1.52. Listo, con eso tenemos un poquito más de diferencia entre la reflexión base y la reflexión final. Y listo, no voy a hacer más, entonces voy a seleccionar todas las teteras, Teapot a Teapot 16 y a todas ellas les voy a asignar este material. Al piso le voy a poner otro material. Opa. Seleccionar, al piso le vamos a poner otro material, un material medio madera. Entonces seleccionamos este material, voy a decirle que sea, no voy a complicar con mapas ni nada, simplemente voy a hacer que tenga un color medio maderado. Algo así. Y lo mismo, reflexión total 100%, reflexión base aquí con un glossiness menor 0.6 tal vez, que refleje aún menos nítido, y un índice de reflexión en 0.6 está bien. Y eso se lo vamos a asignar al piso. Y a las tres paredes voy a poner una pared medio blanca, medio grisácea. Aquí el blanco, blanco, blanco no es recomendable en los materiales porque se quema muy fácil. Y en la vida real no hay blancos, blancos, blancos. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo medio grisáceo, pero mismos parámetros. Reflexión total al 100%, un glossiness muy bajito, 0.5 tal vez, o 0.6 también, y un índice de reflexión aún más bajito,
1.3. Listo, con eso tengo menos reflejo, pero físicamente está bien hecho el material. Y eso se lo vamos a asignar entonces a las paredes. Ok, listo. Bien, veamos entonces en este momento qué tenemos. Abramos el frame buffer de V-Ray. Se me perdió el frame buffer de V-Ray. ¿Dónde está la ventanita? Ay, se me perdió la ventana de render de V-Ray. Este sí. Ok, y vamos a renderizar aquí a ver qué ocurre. Esperemos un minuto. Y listo, no hay nada en escena. Sí, no hay nada. Aquí, a diferencia de Scanline, si no hay luz, no hay luz. No hay absolutamente ninguna luz. Entonces, si ponemos una luz cualquiera, ahora ya no voy a iluminar con una luz estándar, sino con una luz V-Ray. Entonces voy a poner una V-Ray Light. Una V-Ray Light, por ejemplo, como plano. Entonces vamos a poner un plano de luz. Miren, esto, como un plafón de luz. Es esto. Ok. Listo, ponemos ese plafón. Si lo miramos, ese plafón es una luz blanca. Miren, es esta luz. ¿Sí? Que tiene un área, es cuadradita, tiene un área X. Vamos a renderizar ahora a ver qué ocurre. A pesar de que esa luz es pequeña y no está proyectando luz sobre toda la escena, vemos que toda la escena efectivamente se ilumina. ¿Sí? Toda la escena se está iluminando. ¿Por qué? Porque ya aquí sí inciden los rebotes de luz y por eso este motor de render es tan lento, porque aquí apenas está. Ah, bueno, no, ya terminó el render, listo. 16 segundos se tardó, tampoco se demoró mucho, pero bueno, solo tenemos una luz, está proyectando sombras. Aquí le falta intensidad a esa luz, pero no le falta intensidad a la luz. La cámara no está capturando la suficiente cantidad de luz. Entonces lo que voy a hacer es cambiar en la cámara. Voy a cambiar aquí un parámetro y voy a decirle, por ejemplo, a esa cámara que quiero que obture más despacio. Entonces esa cámara está obturando a una velocidad de una milésima de segundo. Va a decir que capture a un 200avo de segundo. Y vamos a ver qué obtenemos. Menos me toca. A un 100. Bueno, me toca configurarle otra cosa entonces. Su F2. A ver si ahora sí. Tengo muy poquita luz. No me está capturando más luz. Tengo muy poquita luz aquí. Pero bueno. Pero bueno, ya vemos que efectivamente con una sola luz, pues ya no tengo que poner luces de soporte, que si hay un rebote de luz, etcétera. Pero voy a hacer otra cosa. Si voy a poner una luz V-Ray Light, pero esta vez no va a ser una luz plana, sino un domo. Y pongo este domito por acá. Entonces, en principio, es lo mismo que hacía ese Skylight. Si renderizamos en este momento, vamos a ver lo siguiente. Ven, ahí esto. Sí, hay luz, pero es muy poquita luz. Porque ese domo no está hecho para iluminar así. Yo a ustedes les hablé de los HDR, ¿cierto? Entonces, sí, yo les hablé de los HDR, ¿no? ¿O no? No me acuerdo, qué pena. ¿Les hablé o no les hablé de los HDR? ¿Ni idea? ¿O sí? Nadie recuerda que les haya hablado de eso, de HDRs. Sí, profe, la persona nos dijo, nos descargamos uno y se colgó. Sí, exacto. Entonces sí hablé de los HDRs, de las imágenes de alto rango dinámico. Entonces voy a utilizar una imagen de esas, voy a descargar, por ejemplo, esta imagen, este HDR, me gusta. Profe, pero una pregunta, Dime.
Yo utilizaba HDR, pero también o sea, yo lo colocaba pues para ese entonces como en un domo y en el domo se reflejaba lo que se veía en el HDR. Sí, O sea, como ok. si Ah, ya entiendo. ese efecto, digamos, yo lo hacía, que colocaba, digamos, cuando hacía renders en 3D Max y yo descargué una HDR, digamos, de ciudad y se veía pues la ciudad y era como un fondo que se podía apreciar, pero lo colocaba en un domo. No sé si eso es la única forma o hay otra. Pues sigue siendo lo mismo, sigue poniéndose en un domo. Esta luz que acabo de crear es un domo de luz, no un domo objeto, sino una luz en domo. Y básicamente vamos a hacer lo mismo, voy a traer ese HDR, entonces voy a utilizar un bitmap, pero un bitmap de V-Ray, un V-Ray bitmap. Busco el HDR que me interesa y es este HDR. Listo, ok. Le vamos a dar a abrir. Y ese HDR se lo voy a enlazar a la luz. Entonces selecciono el domo, me voy al panel modificar y ese domo tiene una cosa que dice aquí mapa y no está proyectando ningún mapa. Voy a utilizar este HDR como mapa. Ok, y ese HDR lo único que le digo es que su forma es esférica, sin rotación y que lo interprete de forma lineal. Bueno, creo que lo está interpretando correctamente. Vamos a ver qué ocurre ahora con la escena. Ahí tengo un problema con la cámara. Debe ser que la cámara tiene activa aquí una opción que es la exposición. A ver, veamos dónde tiene la exposición. Es una cámara de 35 milímetros. Distancia focal 40 milímetros. Está obturando un cienavo de segundo. Me va a tocar instalarle este valor de exposición a ver si logramos que renderice mejor. Sí. Voy a bajarle la exposición aquí de 6 a 8. Y quiero que vean algo al haber puesto ese HDR. Listo. Y voy a renderizar un poquito más grande. Entonces no de cuánto está render en este momento. 1280 por 720. Voy a renderizar en 1920 por 1080. Listo. Rendericemos. Se va a tardar un momentico, pero quiero que vean algo. Miren que al haber puesto ese HDR, ahora tengo unas sombras distintas. ¿Sí? En la escena ya aparecen unas sombras distintas. Porque como les dije ese día, el HDR no solamente es una imagen que también me está dando datos de iluminación. Entonces los objetos que había en ese HDR proyectan sombras y las veo en mi escena. ¿Sí? Aquí veo las sombras de una baranda. Y lo que tú decías, la imagen se ve de fondo. Miren, allá está la imagen de fondo. Bien cuadrada o no bien cuadrada, no sé. No, uno no usa un HDR como fondo. Eso no se hace. Lo usamos para iluminar. El HDR debe ser invisible. Con los HDR, cuando compran un paquete de HDRs para renderizado, esos HDR vienen usualmente con algo que se llama el backplate. Backplate, ¿sí? Como plato trasero, que son imágenes de parte de ese HDR, porque finalmente ese HDR, recuerden que es esférico, es una foto 360 grados. Al decirle que se comporta como esfera, pues él está entendiendo esa disposición, pero eh, él no me sirve de fondo, porque normalmente está muy cerca, mucho más cerca de lo que yo estoy haciendo el encuadre. Entonces se ve raro. Ahorita lo podemos ver. Quito las paredes y vemos cómo se ve esto sin paredes. Pero sí podemos usar los backplate. Entonces viene con 12 o 16 backplate haciendo como todo el giro, como cuando tomo una foto panorámica, que él va tomando como foticos y luego las monta, pues me manda las foticos sueltas para que ya las pueda usar efectivamente de fondo.
Listo, ah no, ahí no ha terminado, está apenas renderizando. Y se va a tardar un rato ahí en renderizar. Pero bueno, dejémoslo ahí ya. Lo interesante es vean cómo en los reflejos ahora aparece ese fondo. ¿Sí? Por ahí aparecen reflejos de las luces amarillas de ese fondo. Habrá elementos, los reflejos están súper difusos, pero habrá elementos que si dejamos el reflejo más visible, pues se verán claramente. Y ya voy a detener, voy a quitar la pared para que vean a qué me refiero. Entonces, esta pared y esta pared los voy a ocultar, hide, y voy a hacer un encuadre un poquito más bajo. Ok, y nos vamos a acercar un poquito más a las teteras. Listo, y rendericemos esta. Miren a lo que me refiero. Si ven que aparece de fondo, pero aparece aquí encima, pegado a la cámara. Entonces no, en perspectiva no nos funciona bien el tema. Pero como les digo, para eso los HDR vienen cuando uno los compra, ¿no? Estos gratuitos difícilmente los van a encontrar con eso. Pero cuando uno compra un paquete de HDR, viene con todos los backplates de cada HDR, 12 o 16 backplates por HDR. Dime, Buenas noches, profesor. ¿cómo vas? Bien, pregunta, o sea que esos HDs hay que comprarlos obligatoriamente, eso no viene para descargar. Pues los que yo les he mostrado y los que he usado en Polyhaven están gratis para descargar y funcionan de maravilla para iluminar. No recomiendo que los usen como fondo. Eso es lo que estoy diciendo en este Ah, momento. No lo usen como fondo porque como fondo no nos funciona bien. Porque miren que claro, la ubicación de la cámara es distinta. Entonces sí, no nos va bien de fondo. Pero para iluminar son perfectos. Yo aquí lo usaría para iluminar, pero de fondo pondría otra cosa. ¿Sí? Pondría otra foto, otra imagen, otra escena o modelaría el fondo. No usaría el HDR, pero para iluminar son perfectos. Y hay otros sitios, no es el único. Polyhaven no es el único sitio que nos regala HDRs. Si ustedes buscan Free HDR Image, aquí nos aparece primero Polyhaven, pero también está HDRI Hub, HDR Maps y un splash, pero no, un splash sí son fotos, esa no ni Pixabay, ni FreePic, nada de eso, y textures.com. Entonces, esta gente también nos da HDRs, miren, aquí hay unos HDRs que son gratis, puedo descargarlos, ¿sí? Por ejemplo, este nocturno, ahí está. Ah, y me dice que viene con 4 backplates, miren, ahí está, con 4 backplates, que son esta imagen, esta imagen, esta otra y esta otra, para que las use de fondo. Entonces, como les digo, el backplate son fotos de ese momento, de ese mismo lugar y momento, de ese espacio de 360 grados. Son algunas fotos de ese espacio que sí puedo utilizar como fondo. No sé si aquí lo puedo descargar gratis porque free commercial descargar, entonces debe descargar todo, me imagino. Veamos aquí en Freebies en HDR Maps. Pues también aquí hay varios, por ejemplo, miren el de esta habitación. Donar con PayPal. Miren, ahí está, es el HDR, todo el 360 grados de esta habitación. Miren. Voy a usar este. Vamos a usar este, me parece interesante. Lo que no veo que tenga es backplates. O sea, no va a servir de fondo. Pero vamos a descargar este. A 10K, listo, a 10K me sirve. Descarguémoslo aquí. Sí, el más grande, a 10K. Listo, ahí lo descargué. Cambiamos ese HDR entonces y veamos qué efecto tenemos en nuestro render. Entonces aquí voy a ir al, cerremos esto, detengamos el render, vamos a nuestro editor de materiales, voy a tomar mi V-Ray bitmap y voy a cambiar el HDR que estoy utilizando. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente? Por ahí debe estar la fuente del archivo. Aquí está. Entonces voy a cambiarlo por el XR que acabo de descargar. ¿Es este? Sí, es este. Abrir, ya el HDR cambió y rendericemos a ver qué ocurrió. Sí, efectivamente la iluminación cambió. Ahora tengo, pero de nuevo, si ven que no sirve de fondo, o sea, sí, ilumina muy bien. La iluminación es la de ese espacio en el momento que se tomó la foto. La luz viene de arriba. Sí, miren que la luz venía de esta fuente. De ahí viene la luz y la luz que entra por las ventanas.
por la ventana. Esas son las dos fuentes de luz, esta artificial y la luz natural que entra por la ventana. Y si vemos en el render, pues eso está ocurriendo. Tenemos una fuente de luz superior que está iluminándome estas teteras por encima y tenemos una fuente de luz lateral que en este caso me quedó de frente. Está iluminándome la parte de atrás de las teteras, pero eso se puede rotar, ¿no? Eso uno lo puede rotar fácil, simplemente rotando el domo. Voy a cancelar esto y voy a hacer aquí una cosa para que lo vean un poquito dinámico. Voy a decirle que haga el render dinámico. Listo. Y voy a tomar este HDR y lo voy a rotar. Listo, no tiene activo una opción aquí. Look Texture to Icon. Listo. Y entonces al rotar el domito de luz, miren que en la imagen también va rotando. Entonces voy rotando por donde entra la luz. Ahora la luz está entrando por la izquierda. Miren, la luz está entrando ahora por la izquierda. La luz de arriba sigue y la luz de la ventana ahora está entrando por la izquierda de la escena. Sí, ahí está. Entonces yo puedo, como el HDR es 360 grados, solo con rotar el domito, ya voy rotando también el HDR para que la luz provenga de un lado o de otro y así uno acomoda de donde quiere que venga la luz. Entonces, iluminar con este motor de render, yo no sabría decir la verdad si es más fácil o difícil. Más difícil desde que tengo muchísimos más parámetros para controlar, obviamente. Tengo 4 o 5 veces más parámetros para controlar en la iluminación cuando trabajo con estos motores de render que cuando trabajo con Scanline. Pero puedo obtener imágenes muy realistas muy fácil, cosa que con Scanline pues no era posible, ¿no? Pues esto no es ¿cómo se dice? El punto más alto pues del fotorrealismo, pero juzguen ustedes, ¿se ve o no se ve medio real? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se ve más o menos realista o no? Sí, se ve realista. Sí, cierto. Digamos, Sí, se ve muy bien. Sí. Señor, digamos que me ibas a decir. profe, una pregunta. Claro, dime. Si uno no quiere utilizar pues el fondo, pues la imagen, uno también puede modelar escenario. Claro, si todo el escenario está modelado, pues yo no voy a ver esa imagen, ¿no? Primero. Y si no lo tengo modelado, entonces lo que puedo hacer, ahí hay varios truquitos. Uno, pues poner otra cosa de fondo. En ese caso simplemente al domo le digo que no, que sea que sea invisible. Por ahí está la opción. No me acuerdo ahorita dónde está. Por ahí está la opción de que aquí está, que sea invisible. Y entonces ya no lo voy a ver como fondo. ¿Sí? En ese caso le activé que sea invisible y pues ya no se ve como fondo. Y entonces ya el fondo está libre y yo puedo poner lo que quiera, otra cosa. Hay otros que, no sé si era eso a lo que te referías, perdón que no vi tu nombre cuando me hablaste, de que uno ponía el HDR en un domo. Hay personas que lo utilizan el mismo HDR como material, como textura para un material, y lo que hacen es poner un cilindro, un tubo, toda la escena dentro de un tubo o dentro de un domo, y le ponen a ese domo el material con el HDR para ahí sí poder cuadrar cómo se ve de fondo. Ahí sí ya podría cuadrarlo como fondo y verlo, pero es un objeto aparte en el que pongo el HDR como material para poderlo cuadrar y organizarlo como fondo, pero es una tarea distinta. O en postproducción uno ya pone el fondo según lo que tenga programado con los backplate u otro fondo. Lo ubico, yo aquí ya podría poner cualquier fondo que me funcione, que más o menos tenga la iluminación similar, ¿no? Porque ese es un error que sí cometen muchos cuando hacen postproducción con el tema del fondo. Uno ve claramente que en el fondo la luz viene de un lado y en el render la luz viene de otro. Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si la luz aquí viene de la izquierda, pues lo que use de fondo, que la luz parezca que viene de la izquierda, ¿no? Para que no pelee uno con otro y no se desdibuje el trabajo. Entonces, pero sí uno puede hacer lo que quiera aquí con el fondo. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para finalizar la sesión del día de hoy?
Si no hay más preguntas, entonces ya con esto finalizamos. Pues me falta un temita de las luces Hágale. que sí. Dime, dime, algo me hace, alguien habilitó su micrófono. ¿No? Bueno, nos falta un temita de las luces que sí quiero abordar, quiero que lo veamos, que es las luces IES, las luces IES, que aplican tanto en Scanline como en V-Ray o en Corona, y trabajan igual, entonces ese temita sí es importante que lo veamos. Entonces lo abordo el día viernes en la primera parte y a partir de la segunda hora el día viernes ya entramos en el tema de animación. Vamos a ver entonces cómo animar con Max. Vamos a tratar de hacer varios tipos de animaciones. Recorridos de cámaras, animación de movimiento de objetos, movimiento de personajes. Bueno, vamos a hacer varias cositas ahí. Entonces nada, muchísimas gracias. Con esto ya finalizamos la sesión. Ya tengo aquí el render, ya iba a terminar. Y nada, pues nos vemos entonces el viernes. Detengo ya aquí la grabación.